al octavo Congreso de Educación Inclusiva y Familia, la Escuela Necesaria. Entonces, tenemos aquí la participación de la mesa de ponencia 4, bloque 2, que está denominado Los retos de la escuela inclusiva para la transformación social. Aquí nos acompañan 5 participaciones, y en las 5 participaciones tendremos 20 minutos de participación, y culminando las participaciones, las 5 participaciones, daremos lectura de algunos comentarios o preguntas si hay el espacio. Entonces, les presentaré cuando tengan sus 3 minutos restantes, les presentaré este letrero para no interrumpirlo con la voz, sino con la imagen, y ya sabrán de que van cerrando ahí su tiempo y su tema, por favor, para respetar el espacio y el tiempo de los demás compañeros. ¿Está bien? Entonces tenemos 20 minutos de exposición. El orden irá de esta manera: la maestra Karen, la maestra Anabel, con la maestra Vanessa, que es una ponencia nada más. La segunda participación. La tercera participación, el maestro Guillermo y el maestro Cristian. La cuarta participación, el maestro Mario Alberto. Y la quinta participación, José Daniel. Bueno, entonces comenzamos ahorita con la maestra Karen del Rosario Mandujano. Sí, adelante, por favor. muchas gracias. Voy a compartir pantalla y me comentan, por favor, si es posible visualizarla. Estoy compartiendo la pantalla, compañeros. Sí. ¿Es posible visualizarla? Ok. Buenas tardes. El tema a exponer el día de hoy es el derecho humano desde la realidad educativa en los servicios de educación especial. Primeramente, quiero comenzar hablando acerca de qué son estos derechos humanos, ¿no? Estos son un conjunto de normas y principios que están dirigidos específicamente para procurar el bienestar de todos aquellos individuos que habitamos dentro de una sociedad. Y estas normas y estos principios están reflejados en la Constitución Política. El artículo 1 establece que toda persona, sin distinción de género, de sexo, de edad, de condición o de religión, tiene la facultad de gozar de estos derechos y de estos principios. Y específicamente en el artículo 3 constitucional que compete a nuestro ámbito, este artículo 3 constitucional refleja la importancia de la persona para recibir el derecho a la educación. Y a continuación, hablando sobre la educación, vamos a recordar brevemente qué es la educación en esta nueva escuela mexicana que establece la Secretaría de Educación Pública como un trayecto formativo que se inicia de 0 a 23 años, buscando el concepto de aprender a aprender, y que con esto nuestros estudiantes puedan ampliar y mejorar sus conocimientos, sus habilidades para generar un aprendizaje de forma permanente para la vida. Además de que este artículo ampara que el Estado tiene la obligación y tiene la facultad de garantizarla y de concientizarla desde los 3 niveles, desde el nivel básico, que comprende inicial, preescolar, primaria y secundaria, el nivel medio superior y las 2 bases de la pirámide de carácter obligatorio. Y posteriormente, esta educación debe cumplir con 6 características principales. Debe ser de carácter obligatorio, universal, inclusivo, público, gratuito y laico. Sin embargo, nuestra realidad educativa
No solo basta con la apertura y la existencia de escuelas y maestros. En palabras de Tomaszewski, existen cuestiones necesarias que se deben implementar en los espacios educativos para brindar una educación de excelencia, ¿no? Tal como lo citan las reformas y las políticas educativas. Estas 4 condiciones están expuestas en este breve esquema. Una de ellas es la disponibilidad, que se refiere a esta existencia de escuelas cercanas que cuenten con la infraestructura, con la organización, con el mobiliario y con los recursos suficientes como indispensables para que todos nuestros estudiantes sean capaces de acceder a la educación. Y en cuestión de accesibilidad, pues ahora marcamos el término, ¿no? De eliminación de todo tipo de barreras que implican que nuestros alumnos pues no logren acceder o permanecer en las instituciones escolares, ¿no? Siempre respetando la diversidad. La adaptabilidad es esta parte que aún estamos en ese proceso, ¿no? De adaptar o de concientizarnos de que los contextos deben ser adaptados a las necesidades y a las características de nuestros estudiantes. Y finalmente, lo que es la aceptabilidad, pues es establecer estos criterios de seguridad, de calidez, de dar importancia a la profesionalización de los docentes. Estas condiciones deben ser realmente marcadas en nuestros espacios porque la educación es tan variante, las transformaciones que se van suscitando en nuestros espacios, las demandas y las necesidades que hay en nuestra sociedad son cada vez más complejas. Entonces, el atender estas 4 condiciones beneficiará realmente que estemos garantizando esa educación que por derecho le corresponde a todos nuestros estudiantes. Ahora, en cuanto a los servicios de educación, me permito esquematizar aquí cómo es que esta transformación se ha ido dando de forma gradual, ¿no? Recordemos que a principios la educación especial no era tomada en cuenta. Realmente las personas en épocas anteriores tenían tantísimos prejuicios en que aquellas personas con cierta condición recibían castigos o simplemente eran ignorados, ¿no? Con el paso del tiempo, de espacios específicos y únicamente para aquellas personas con condiciones, estos espacios eran para un tipo de limitación, ¿no? A lo mejor personas con discapacidad visual en centros específicos, personas con sordera, y es aquí donde viene esta parte en la que la educación especial tenía un enfoque más clínico, ¿no? Catalogaba lo anormal o lo diferente y lo trataba de forma en que la condición biológica hasta cierto punto tenía que ser como reparada, ¿no? Para que los estudiantes en su transcurso o en su trayecto de cursar la educación pudieran ser vistos como personas normales. Y finalmente, en 1990 aproximadamente se da este proceso de la integración en la que vamos aperturando espacios específicos para áreas de mayor complejidad y también espacios dentro de las escuelas regulares para que se vaya dando este proceso de integración hacia los alumnos que presentan ciertas necesidades educativas especiales. En consecuencia, a pesar de que las normativas marcaban esta apertura en los espacios de escuelas regulares, no era
un beneficio total para nosotros, que hoy en día todavía es visible que a pesar de que estamos en ese proceso de transición de lo que es la integración a la inclusión, todavía es muy marcado ver cómo estando un alumno con cierta condición o perteneciendo a un grupo vulnerable, todavía es únicamente inmerso en el aula, y cuando se tiene que hablar sobre aprendizajes y sobre currículo, dista mucho de lo que ellos están aprendiendo con sus compañeros. Entonces, este proceso es muy complejo y requiere de que todos los agentes educativos, todos los que tenemos esa actitud y esa conciencia de ir mejorando día con día para llegar al final a esta cultura inclusiva. Y bueno, aquí me permito que visualicen lo que explica el artículo 61 de la Ley General de Educación. Dice que esta educación inclusiva se va a enfocar en desarrollar acciones para identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de nuestros estudiantes, y va a tomar en cuenta ese enfoque humanista y ese respeto a los derechos humanos para respetar la diversidad y que nuestros estudiantes puedan tener acceso y permanecer en la educación de forma en que sean respetados sus intereses y sus características. Actualmente, los servicios de educación especial están clasificados en escolarizados, de apoyo y de orientación, y los ámbitos que les compete desarrollar el trabajo son 3, en el sociofamiliar, en el escolar y en el áulico, haciendo el objetivo que marca el artículo 61. En este espacio me permito mencionar algunas de las barreras que he podido presenciar como docente de aprendizaje en los servicios de apoyo, en este caso en la unidad de servicio de apoyo a la educación regular. Recordemos que este servicio es una instancia técnico-operativa que cumple la función de dar apoyo tanto técnico, metodológico y conceptual a los agentes educativos, cercanamente a los docentes de aula regular, a los estudiantes, para que llevados de la mano ellos puedan promover esa cultura inclusiva y que haya una mejor calidad en la educación, con la disminución y la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Su razón de ser también tiene que ver o se implica demasiado con lo que marcábamos en el artículo 3º constitucional. Basando en esto, pues una educación con el derecho al desarrollo de los derechos humanos, y a recibir una educación centrada en las características de los estudiantes. Y en este esquema me permito expresar, ¿no?, aquellas barreras que han sido o que siguen siendo parte de este proceso de cambio, ¿no? Estas barreras que se han encontrado en los servicios, específicamente están las barreras metodológicas. Todavía existe cierta resistencia a entender que la homogeneización de la enseñanza no es la más adecuada para que nuestros estudiantes adquieran un aprendizaje permanente. En cuestión de las barreras socioeconómicas, con la pandemia hemos podido notar cómo las familias todavía presentan, ¿no? Si antes quizás había que prestar mucha atención a la familia, a las posibilidades que tenía, ahora con esta transición de la educación a distancia, se hace
ver o se deja entrever, perdón, la forma en la que hacen falta los recursos tecnológicos, ¿no? Que supuestamente demandaban las reformas educativas en la que los niños debían conectarse, pero con alumnos que forman parte de una situación en riesgo. Entonces, todavía estas barreras siguen siendo bastante puntualizadas en nuestros espacios educativos. Y en cuestión de barreras actitudinales, creo que no me dejarán mentir en que todavía existe el concepto en las aulas y sobre todo en los docentes de aula regular que el maestro especialista es el responsable de dar seguimiento, de dar orientación y de dar apoyo tanto a la familia como al estudiante, ¿no? Creo que esta es una de las barreras que hemos identificado más complejas, la actitud, la voluntad de la voluntad de hacer cosas puedan trabajar de la mano con nosotros para poder desarrollar una educación de calidad. Y tampoco está todo en nuestras manos. También hay barreras de infraestructura que se dan en las instituciones escolares, la falta de adecuaciones a la infraestructura y al mobiliario, y las de comunicacionales, que a veces la falta de capacitación y la falta de compromiso cuando llega un alumno que presenta una sordera o que presenta una discapacidad visual, no tenemos en cuenta que van a requerir de que utilicemos la lengua de señas o el sistema braille o sistemas alternativos de comunicación. Esta parte que nos obstaculiza la comunicación con nuestros alumnos y que a veces tendemos a dejar de lado porque no enfrascamos en nuestro especialista quien resuelva los obstáculos o los problemas, o en su caso dejamos pasar esta situación y no hay forma, ¿verdad? Entonces, otra de las barreras, las socioculturales, que es esta apatía que también existe en las familias, este desinterés, esta falta de compromiso, que no están completamente orientadas ni encaminadas a cómo mejorar en el proceso educativo de sus hijos. Y finalmente, algunas de las propuestas que nos marca Gine son en el manejo de 4 ámbitos, en el manejo del ámbito de la escuela, de crear más espacios y tiempos para la reflexión. Si docentes de nuevo ingreso con docentes veteranos se sentaran y abrieran un espacio de diálogo que pudieran conocer cuáles son estas dificultades y de qué manera resolverlas, quizás podría existir mayor compromiso en la planificación de proyectos de mejora. En cuestión del aula, la planificación y esta preparación de los recursos, de evitar la homogeneización de la enseñanza, de brindar estrategias diversificadas para nuestros alumnos y la creación de ambientes armoniosos. En cuanto al alumnado, es centrar el trabajo en los intereses, en las necesidades, en estos contextos para que ellos encuentren el interés y la motivación por aprender. Y finalmente, en las familias, el de establecer estos vínculos de colaboración, el hacer sentir que nuestras familias no están solas, el abrir grupos o redes de apoyo que les permitan encontrar esas experiencias, ¿no? Para que puedan mejorar en el proceso de los alumnos. Y finalmente voy a presentar un pequeño video para poder analizar un poquito esta cuestión de en qué papel queremos estar inmersos. ¿Me comentan, por favor, si se alcanza a visualizar el video?
Por el momento no, maestra, no se visualiza. No, no se visualiza el video. No. Permítame, ¿no? Entonces, creo que por ahí se visualiza el video. ¿Tampoco? No, no, maestra. Ok, creo que lo voy a buscar. Aquí. Por favor, si se visualiza el video. ¿Sí? Sí, sí. Lo reproduzco y me comentan, por favor, si se escucha. Se está reproduciendo, pero no ¿No se se escucha escucha? el audio. ¿No se escucha el sonido? No, suena así ¿No? como interferencia, pero yo creo que es por la misma red y el Sí. canal No, de YouTube. No. Es no eso, creo que se maestra. no creo que se logre escuchar, profe. Tal vez lo podamos ver, pero no escuchar porque Ajá. creo que tiene que ver con derechos de autor del video, que no se pueden como poner en transmisiones, pero igual y tal vez lo Ok. podemos ver con el link. Ver si pueden visualizarlo. ¿Sí? Sí, ¿Pueden Sí, visualizarlo? verlo sí. Sí. Ok. Lo visualizamos y lo comentamos así. Yo creo que más de alguno ha de haber visto el video de Por Cuatro Esquinitas de Nada y lo visualizamos y lo comentamos. Y si no, en un momento les comparto el link y ya más adelante lo pueden escuchar completamente. ¿De acuerdo? gracias, maestra. Ok. Bueno, pues básicamente si lograron visualizar el texto, le piden a Cuadradito que sea redondo para que pueda entrar por fin en la casa grande, porque tiene que alargarse, tiene que estirarse, tiene que escogerse para que él pueda entrar en la casita donde está el resto de los círculos.
Pero el análisis aquí va que realmente este nuevo enfoque de la inclusión es esa parte de adaptar los contextos, ¿no? No para cambiar a nuestro alumno, no para hacerlo normal, como cuando anteriormente se les condicionaba, ¿no? Básicamente a eso, sino a respetar esas diferencias para poder estar en un mundo más inclusivo. Y pues hasta aquí sería mi participación. Por aquí creo que está la presentación. Estas son las referencias bibliográficas y finalmente pues agradecer al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa por esta invitación y esta nueva experiencia de compartirla. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Karen de Rosario Mandujano Samayoa. Gracias por su participación. Gracias también por compartir esta experiencia que nos ha brindado y le brindamos unos calurosos aplausos. Muchas gracias, maestra. Damos a la participación para la maestra Anabel Martínez Vázquez, el maestro José María Contreras González y la maestra Vanessa Lizeth Martínez Coronado. De igual forma, tenemos 20 minutos de su participación. Restando los 3 minutos, les proyectaré la hojita para que podamos respetar el tiempo y el espacio de los siguientes participantes. Comenzamos, maestros, por favor. Muy bien. Gracias. Muchas No gracias. sé si por aquí se puede ver ya la presentación. Ya, Sí, sí se ve. Ok, está bien. ya, solo compartirla en pantalla completa, por favor. Muy bien, muchas gracias, maestra Anabel. Voy a comenzar yo, soy la maestra Vanessa Martínez, el compañero José María está en otra mesa y no nos va a poder acompañar, pero la maestra Anabel y una servidora vamos a abordar el tema, la educación inclusiva, sus implicaciones y retos en la formación del profesorado. Tenemos que la educación inclusiva es un derecho fundamental que desde la perspectiva de las naciones se asume como una herramienta de transformación social. La educación para todos posee implicaciones que impactan las políticas educativas, por lo que su ejercicio pleno está ligado con la cualificación docente. En este sentido, el cambio gradual que se espera del actual modelo educativo en México será posible solo si se asegura, que el enfoque de derechos humanos se dé de forma continua en esta formación del profesorado. Por tanto, la formación inicial y continua de los profesores de educación básica debe estar identificada históricamente como esta herramienta que tiene el Estado para poder dar estas herramientas a los docentes y que tengan todo este margen relativo a la educación inclusiva como derecho humano. Y pues bueno, aquí tenemos, ya la compañera explicó ampliamente estos documentos, solamente voy a dar un recorrido corto en relación a ellos. Pero bueno, tenemos primero esta declaración de los derechos humanos, esta declaración que nos habla del derecho humano de la educación y nos dice que esta debe de potenciar de forma armónica el desarrollo del individuo. Posteriormente pasamos a la Agenda 2030 con el objetivo 4 que nos habla de garantizar esta educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto con la finalidad de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
Después nos pasamos a estos documentos nacionales que pues hablamos de la Constitución, artículo 1, donde se reconoce estos tratados internacionales y los derechos que están instituidos en él. Y posteriormente hablamos del artículo 3 constitucional, que más que abordar solamente esta parte de la educación como derecho y este desarrollo de habilidades, con esta modificación que se hace en el 2019, ya se plantea esta perspectiva de educación inclusiva. Además, se contempla lo que tiene que ver con los ajustes razonables que se requieren para poder abordar estas necesidades que podemos visualizar en el contexto educativo. Asimismo, está la Ley General de Educación, que ya tenemos que todo el capítulo 8 habla en relación a la educación inclusiva y en cuanto a la definición de ajustes razonables, de barreras para el aprendizaje y la participación, que esto es un cambio inédito en la ley porque es la primera vez que se habla tan amplio de educación inclusiva. Asimismo, las leyes secundarias que tienen que ver con el derecho de niños, niñas y adolescentes también estipulan que incluso se considera un acto de discriminación el no realizar estos ajustes razonables dentro de las aulas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que se aborda desde los documentos normativos en relación a educación inclusiva. Y entonces tenemos que la nueva escuela mexicana aborda estas 4 condiciones esenciales de los servidores públicos de Tomaszewski, y en específico nosotros destacamos el que tiene que ver con la aceptabilidad. ¿Por qué? Porque nos habla de esta cualificación docente, de esta calidez y estas cualidades que debe de tener un docente para poder abordar tanto esta cuestión de la asequibilidad, el garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes, la accesibilidad que tiene que ver específicamente con el responder a la diversidad grupal, y lo que es la adaptabilidad, que ya habla en específico de hacer todos estos ajustes que permiten dar respuesta a las necesidades tanto contextuales como de la población que atendemos. Posteriormente, pues esto deriva lo que es el nuevo modelo educativo. En específico de aquí vamos a rescatar los principios pedagógicos. También no podemos dejar de lado que un eje central de este nuevo modelo educativo es la equidad e inclusión. Entonces, tenemos en este principio pedagógico que rige las prácticas educativas que los docentes tienen que reconocer la diversidad en el aula como una fuente de riqueza, tanto para el aprendizaje como para la enseñanza. En este sentido, pues ya tenemos que este marco legal y normativo está abordando este tópico de educación para todos, ¿sí? Ya tenemos que hay un trasfondo de políticas internacionales, posteriormente políticas nacionales que hacen regulaciones en la ley y que también hay como un impacto en esta parte normativa, que incluso las normas de acreditación e inscripción también hacen una modificación e incluyen lo que son los ajustes razonables y la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación. Y entonces empiezan a destacar estos términos que tienen que ver, primero que nada, las barreras para el aprendizaje y la participación, que hablan de estos elementos contextuales, no hacen referencia al alumno como lo teníamos en el enfoque anterior, hacen alusión a estos elementos contextuales que impiden que el alumno pueda aprender y participar dentro de la dinámica cotidiana.
Y entonces el reto que tiene el maestro en el aula es justo la identificación y el realizar acciones para minimizar y para eliminar estas barreras para el aprendizaje y la participación. Y luego nos habla acerca de los ajustes razonables, ¿sí? Que en este sentido son todas estos cambios que tenemos que hacer que van extra y que tienen que ver, sí, con las características particulares de la población que atendemos en este sentido de vulnerabilidad para cubrir este rubro de equidad dentro de la educación. En la siguiente diapositiva, pues hablamos de la nueva escuela mexicana y condición esencial que tiene que ver con la aceptabilidad y las cualidades profesionales de los docentes, y que tenemos que desde el 2018 las escuelas normales a nivel nacional empiezan a hacer estos cambios en cuanto a su currículo. Y estos cambios están basados en todos estos elementos de la inclusión y contemplan lo que son las herramientas que debe de tener un docente al momento de estar trabajando con sus alumnos. No obstante, hay una discrepancia significativa con lo que se ha hecho relativo a la capacitación y actualización de los maestros que están en servicio actualmente. En este sentido, nuestro trabajo, pues obviamente también es una propuesta de cómo estar abordando estos temas en términos también de capacitación y formación continua, porque si queremos un cambio, tendríamos que considerar ambos escenarios, ¿no? Formación profesional y capacitación y actualización. Y pues tenemos que históricamente la formación de profesores de educación básica ha sido identificada como una tarea del Estado y como uno de los campos más atendidos por la política educativa. Inicialmente dicha tarea estaba supeditada a las escuelas normales, poco a poco a las universidades y a los centros educativos que también enarbolaron esta bandera. Por ello, las disposiciones a nivel central señalan que la educación superior contribuye en forma destacada en la formación no solo de profesionales especializados, sino de ciudadanos bien informados y capaces de analizar, interpretar y aprovechar los conocimientos. Debido a ello, los planes y programas de estudio de las normales tuvieron esta reforma en donde pues se sustentan en todos estos principios filosóficos del humanismo. También tenemos que pues en México la formación profesional de docentes que desarrollan las escuelas normales es congruente con esta perspectiva de derechos humanos que se expresa en el diseño de planes y programas 2018 y subraya la ética de la educación como alternativa para dignificar y humanizar los procesos educativos. Hasta aquí es mi participación. Va a continuar mi compañera Anabel con lo siguiente. Adelante, maestra Anabel. Gracias. Bueno, en este sentido de cómo se ha tenido que ir reinventando lo que tiene que ver con la formación del profesorado, que ya hemos venido experimentando estas diversas reformas que nos ha llevado no solo a reinventar la formación inicial del profesorado, sino también la propia práctica educativa de los profesores, obviamente que ya están en servicio. Sin embargo, todas estas instituciones pues no son tan autónomos como realmente se quisiera, ¿verdad? Porque al final de cuentas, estos planes de estudio que son diseñados y que son actualizados por la SEP, de alguna forma, pues tienen que estar en consonancia y en concordancia con toda esta política educativa a nivel internacional, a nivel nacional, y entonces tenemos que ir caminando hacia una ruta específica. Y en este caso, como ya se explicaba, hay un marco normativo que tiene que guiarnos.
En contraposición, se establece que las modificaciones a los planes y programas se deben hacer cada 3 años, quedando en desventaja ante las instituciones autónomas que sí pueden diseñar su currículo con registro ante la Dirección General de Profesiones, generando en la comunidad normalista un sentimiento de inequidad. Entonces, en este sentido, aquí hablamos específicamente de las escuelas normales. ¿Qué tan autónomas son las escuelas normales, que son los formadores de profesores? Como históricamente se reconocen, pues no hay tanta autonomía. Necesitamos mayor autonomía para estas escuelas. En ese sentido, en México, como ustedes ya saben, la formación profesional de docentes se desarrolla históricamente en las escuelas normales. ¿Cuántos profesores comentan y comparten su experiencia? No, pues yo estudié en una escuela normal básica, fui profesor, tuve que estudiar una licenciatura, ahora hice una maestría y ahorita estoy en un posgrado, ¿no? En un doctorado. Entonces, el profesorado se ha venido formando, reinventando a lo largo de la historia y las escuelas normales han sido estas las pioneras. Entonces, en cuanto a estas nuevas generaciones de docentes, se debe tener un perfil de egreso que combine realmente todas estas competencias genéricas, profesionales, disciplinares, pedagógicas, metodológicas, axiológicas e incluso estas psicológicas. ¿Por qué razón? Porque estamos en una sociedad cambiante, estamos donde la escuela actualmente ha dejado de ser la única poseedora de la información, ¿ok? Estamos en una sociedad donde la información la tenemos a un clic, la tenemos a la altura de un clic del celular, de la computadora, y entonces tenemos que evolucionar como generaciones. Y si la escuela normal se quiere seguir reinventando, tendría que estar reinventando no solo sus planes de estudio, sino también todas estas metodologías, sus planes de estudio. Y entonces, si lo llevamos a este campo de la educación inclusiva, hay que reconocer que en cuanto a los planes de estudio 2018, pues bueno, se conserva esta parte, se intenta reconocer la educación un poco más humana, digna, respetuosa de los derechos humanos, donde todos hagan efectivo su derecho a una educación bajo estos principios de equidad e igualdad. Pero siempre hace falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que no estemos mirando a la educación por parcelas. ¿Qué quiere decir? Tenemos licenciados en educación primaria, tenemos licenciados en educación preescolar, licenciados en intercultural bilingüe, tenemos licenciados en inclusión educativa, y resulta que con 1 o 2 semestres que lleven un curso de educación inclusiva, creemos que desde la escuela normal estamos formando a los alumnos, a estos nuevos profesores inclusivos. Y entonces, esto no puede ser así, porque tiene que ver con esta transformación cultural, no solo como profesorado, sino también como persona y como sociedad. En este sentido, las escuelas normales no deben perder de vista este enfoque formativo en sus planes y programas de estudio. Estos nuevos planes y programas de estudios, de hecho, ahorita se están rediseñando los planes 2018 porque resulta que hubo una reforma en el 2019, ¿no? De todo lo que hemos venido hablando ahorita. Y entonces hay un nuevo enfoque, un nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, y entonces tiene que ir en consonancia. Por otro lado, es necesario que se transformen estas políticas, estas prácticas, los discursos en la perspectiva de una educación como derecho humano, que se asegure la formación de un nuevo docente para todos, ¿ok? Donde el maestro reconozca que si tengo 6, 7, 8, 10, 20, 40 alumnos, yo soy maestro para estos 40 alumnos. Y entonces retomamos aquella barrera actitudinal que de alguna forma hemos venido hablando, ¿no? Desde la mañana. Y entonces, en ese sentido, hay que reconocer que la Secretaría de Educación, a través de este Centro Regional de Formación Docente,
ha sido pionera a nivel nacional en el diseño de un programa de formación doctoral basado sobre este eje de la contextualización, sobre la necesidad de este contexto donde estamos, y pues tenemos aquí el doctorado en educación inclusiva, donde podemos los profesores que ya están en servicio tener una opción de formación, donde también los jóvenes que aún están en las escuelas normales ingresan a estas diferentes ofertas de formación basados en este principio de equidad. Entonces, habría que hacer un poquito más público, hay que reconocer este esfuerzo de la Secretaría de Educación y esta institución que es de carácter público, pues aquí tendríamos que sumarnos todos, ¿verdad? Porque en realidad, si investigamos un poco, hay poco reconocimiento en el sentido de este esfuerzo que se hace. Aquí ya llevamos el 8º Congreso y realmente cuántos conocíamos, cuántos conocimos, cuántos participamos en el primer Congreso, en el segundo, en el tercero, ¿no? Habría que preguntarse esto. Por otro lado, se debe impulsar un proyecto de cobertura nacional que responda a las diferentes necesidades del profesorado y garantice su profesionalización. Tenemos que seguir impulsando formación, no solo para el profesorado que está en su formación inicial, sino también para los que ya están en el servicio docente. En el proceso de profesionalización y capacitación docente, es necesario que se busque esta transformación y mejora de las prácticas pedagógicas, pero siempre en consonancia con esta perspectiva de los derechos humanos. Porque así se puede contribuir a dignificar y a humanizar la educación desde este sentido inclusivo y de igualdad de oportunidades, que al final de cuentas es lo que queremos lograr con esta sensibilización, con esta difusión que se hace en abordar todas estas temáticas. Y entonces llegamos a una propuesta concreta. Sí, ya vimos un panorama a nivel legal, a nivel teórico, a nivel general, a nivel internacional, a nivel local, a nivel nacional, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos que estar proponiendo, tenemos que proponer un proyecto de transformación y mejora. Primero, se tiene que recuperar este liderazgo académico de los directores. ¿Por qué? Porque resulta de que en las escuelas hay directores, pero no ellos precisamente tienen este liderazgo académico. Entonces, habría que impulsar este liderazgo académico para que la escuela tenga una mejor organización y un mejor funcionamiento. Por otro lado, hay que recuperar esta experiencia y sabiduría del profesorado. ¿Por qué razón? Porque tenemos profesores de 20, de 30 años en las escuelas, tenemos profesores que nos pueden abonar a la experiencia, a esta sabiduría docente que no se consigue por los grados académicos que tienes, sino por esta experiencia que has logrado a través de los años. Se necesita también aprovechar los recursos humanos y materiales. De repente decimos, no tenemos de dónde, no tenemos los suficientes recursos, pero en realidad con los que contamos los estamos aprovechando. Habría que revisar, ¿no? Ver con qué es lo que cuento y realmente con qué puedo echar a trabajar este proyecto de transformación. Los espacios de trabajo de los consejos técnicos escolares. Para nadie es un secreto que esta es una gran oportunidad que se tiene como escuela, como colectivo docente, para poder generar procesos de empatía, de trabajo de colaboración y donde podemos hacer visible este proyecto de transformación. Pero para que un proyecto de transformación pueda llegar a cumplir su objetivo, obviamente tiene que venir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que venir impulsado desde la realidad educativa, no atrás de un escritorio, porque de repente se pierde la noción de lo que realmente está pasando allá en la realidad educativa de nuestras escuelas. Y bueno,
En ese sentido, es necesario y urgente tener una nueva visión en la formación docente inicial del profesorado. Urge desmitificar esta idea de que el maestro de inclusión es el que se va a encargar de generar procesos inclusivos. Sí, ¿cierro? Y entonces, ¿puede ir cerrando, por favor? Gracias. Entonces, esta nueva visión. El proceso de transformación de mejora que se plantea será posible en la medida que todos los actores asuman la parte del compromiso que corresponde. Esto no es solo responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de todos. La transformación de las prácticas educativas a través de los procesos de formación inicial y continua de los docentes. Es urgente y necesaria esta transformación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra, por su participación. Disculpen por los tiempos, pero si no, los demás participantes no lo tendrán. Pero aquí vamos haciendo las puntualidades en los tiempos nada más. Mil disculpas por ello, pero muchas gracias por la participación. Muy interesante el tema. Continuaremos con el maestro Guillermo Martínez Reyes y el maestro Cristian Reynoso Hernández. De igual manera, 20 minutos, por favor. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla y me avisan si lo pueden visualizar, por favor. Sí, muy bien. Está proyectando. Ok, buenas tardes. Primeramente agradecer por el espacio que nos brindan. Gracias. Nosotros formamos parte del equipo técnico académico de la Subsecretaría de Planeación Educativa. Me acompaña el maestro Guillermo Martínez y pues su servidor Cristian Reynoso. Nuestro tema, la escuela inclusiva y la sistematización de experiencias educativas en la construcción del sistema de indicadores formativos del programa de mejora continua. Bueno, queremos compartirles y dialogar la experiencia que hemos tenido durante la implementación del taller del programa de mejora continua, en el cual pues distintas figuras educativas han desarrollado y aplicado diversas opciones de intervención ante las problemáticas que se presentan en el contexto laboral, y en donde se observa la necesidad de plantear ambientes de inclusión y de equidad. También se ha estado trabajando en la intervención de un programa de mejora continua de acción participativa en los proyectos educativos institucionales a cargo de diversos actores educativos de nuestro estado, con el objetivo no solo de una mejora académica, sino de procesos educativos, sino también del aporte a la formación humanística de niños, niñas y jóvenes. Así, buscando abonar y fortalecer los procesos de diálogo, inclusión, equidad dentro de la escuela, perdón. A continuación, le proyectaremos un video donde se describe la visión y acción del programa de mejora continua. ¿Me avisan si se puede visualizar? Sí se visualiza. Ok. La cosmovisión particular de cada uno de los agentes educativos en el estado de Chiapas se configura y concreta a través de las prácticas culturales que accionan en lo cotidiano. Esas prácticas modelan y modulan nuestra colocación como agentes educativos en distintos contextos. Así, detrás de toda acción específica llevada a cabo, hay razones o argumentos para su realización. Las normas, creencias, prejuicios y estereotipos que poseemos nos proveen de un marco referencial desde el que vemos al mundo.
Una práctica cultural en lo educativo es la base donde se mueven las acciones en el salón de clases. Por ello, es importante la puesta en marcha en nuestro estado de un programa de mejora continua, como instrumento de acción reflexiva a través del cual se planean acciones sistematizadas orientadas a la mejora en los procesos de aprendizaje tanto de los agentes educativos como de los estudiantes. El programa de mejora continua impulsa el desarrollo de un ciudadano chiapaneco integral que acciona y se moviliza en los ámbitos cognitivo, biológico, emocional, relacional, de afinidad, comunicativo y de vinculación con el otro. Todo esto a través de la integración y desarrollo de 6 habilidades formativas básicas para todos los niveles educativos: matemáticas, lenguaje y comunicación, ciencia, convivencia, cuidado de la salud y habilidades financieras, y la creación de indicadores formativos que describirán el nivel de desempeño que se quiere alcanzar. A través de este programa se busca fortalecer aspectos académicos en los agentes educativos como parte de su formación continua e integral, dando paso al fortalecimiento didáctico pedagógico, a la formación para atención a la diversidad, a la formación en habilidades digitales, además de su capacitación para la educación socioemocional y financiera, entre otras. El desarrollo de los aprendizajes se visiona como el resultado de la modificación del hacer, conocer, convivir y saber. Ese enriquecimiento se traduce en la práctica de diferentes formas de vivir, pensar y sentir, plasmadas en las prácticas culturales de los pueblos. En los próximos años se seguirán atendiendo aspectos socioemocionales de los docentes, alumnos y alumnas derivados de la pandemia para fomentar procesos resilientes que permitan un desarrollo integral orientado a la conciencia sobre el ser, el medio natural y el entorno social. Sin embargo, se necesita también fortalecer las habilidades integrales para atender el desarrollo de aprendizajes y el rezago educativo. Modificar hábitos y paradigmas en este momento requiere llevar a los participantes al desarrollo de un modelo crítico para poder entender e implementar en su vida habilidades formativas. Ok, como pudimos observar en el video, muestra el programa de mejora continua. El programa de mejora continua parte de 4 elementos fundamentales. Bueno, 4 procesos más bien fundamentales. Maestro, no sé si me puede apoyar con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, el proceso de construcción del programa de mejora continua parte de 4 elementos, procesos fundamentales: diagnóstico, que se mencionan las problemáticas, se tienen que mencionar las problemáticas, causas, necesidades y deseos. Todo esto que parta de nuestra realidad en la que vivimos, que no sea el simulacro educativo que regularmente se viene haciendo o se hace, simplemente de las realidades. También, a través de ese diagnóstico, ver de qué nos podemos y de qué quiero yo hacerme cargo. A partir del diagnóstico, creamos las líneas de acción, que son propuestas de solución a lo que nos arroja el diagnóstico. Seguido vienen las estrategias. Estrategias y actividades programadas que tenemos que hacer para lograr esas líneas de acción. Acciones pormenorizadas, en crecientes, en complejidad. Y seguido en la evaluación. La valoración de los logros y áreas de oportunidades a través de indicadores formativos.
Ok, el programa de mejora continua pone al centro los propósitos de formación integral de los ciudadanos y busca, a través del desarrollo de las habilidades formativas de los estudiantes, brindar resultados tangibles y concretos en los procesos educativos. Aquí les presentamos un esquema propuesto de 6 habilidades formativas, donde contienen las habilidades de matemáticas, cuidado de la salud, lenguaje y comunicación, ciencia, financieras, convivencia. En convivencia se desarrollan las siguientes habilidades: participación social, equidad de género, inclusión, igualdad, integración social, disponibilidad al diálogo, respeto a los usos y costumbres y el trabajo comunitario, colaborativo y colectivo. Como ya lo mencionaban las compañeras, aquí hacemos mención de la nueva escuela mexicana. Como saben, tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, que es de educación inicial hasta superior. Ok, ¿de dónde salen estos objetivos de la NEM? ¿De qué objetivos hablo? De promover el aprendizaje de excelencia inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. De la Agenda Mundial de 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nos vamos a centrar en el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es el de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Para ello incorporó como una de sus metas garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad para todos los niveles de enseñanza y la formación profesional. Ok, a raíz de esto les queremos presentar algo con lo que estamos trabajando aquí en la Subsecretaría de Planeación, que son con las carátulas de los proyectos institucionales. Aquí viene una parte de estas carátulas donde insertan estas metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Como pueden ver, ahí en la primera sección dice la clave, que es la 4, que es de la ODS, y en la descripción viene lo que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y insertan, las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Como pueden leer, ahí aseguran que todas las niñas y los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa y de calidad. Ok, a lo que iba con estos objetivos y estas metas es de que a raíz de nuestra experiencia en estos trabajos de tallereado, al sistematizar las experiencias, nos hemos dado cuenta que las propias figuras educativas, al momento de leer estas metas y de quererlas llevar hacia la construcción de los indicadores formativos, se han dado cuenta que esta palabrita que dice garantizar una educación inclusiva, no se están comprometiendo a llevarla. ¿Por qué? Porque ellos no la pueden garantizar. En todo caso, ellos nos mencionan que sí pueden promover una educación inclusiva, pero no la quieren garantizar. Ok, a raíz de esto, de la sistematización de experiencias, viene lo que es la implementación de la construcción de indicadores formativos. Esta parte viene con lo de estas figuras educativas que son los responsables de proyectos institucionales, lo cual, al querer implementar estos indicadores formativos como un sistema de evaluación, se generó una incertidumbre en algunos actores educativos, donde mostraron una apatía, un cuestionamiento constante, una nula participación y una resistencia muy fuerte hacia esta construcción. Posteriormente se abrió el diálogo con ellos y se pudo trabajar de manera en ambientes muy favorables para nosotros, donde ellos mismos
posteriormente generaron asesorías y eso fortaleció a este proceso para la construcción de indicadores. Esto nos permitió a nosotros conocer cómo es el proceso de llevar estos proyectos institucionales sobre las áreas donde ellos trabajan. Entonces nos dimos cuenta que pues estos proyectos han pasado como con actividades muy vacías en estas carátulas, en las MIR, en la matriz de indicadores para resultados. Entonces, lo que viene aquí a partir de la subsecretaría al implementar esta construcción de indicadores formativos es tratar de implementar esta parte de inclusión. ¿Ok? Tratar de implementar esta parte de inclusión donde queremos favorecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Su micrófono, maestro. Ok, perdón. Me voy rapidito por el tiempo. Entonces, en las asesorías académicas que se hacen aquí, manejamos una estructura de un indicador formativo. Este indicador formativo consta de 3 componentes: unidad de medida, población y contenidos formativos y verbos, contenidos formativos con verbos en acción. La unidad de medida, pues es la frase con la que va a iniciar nuestro indicador. La población, pues ahí va a implicar al actor educativo del que se trata, y el contenido formativo es donde se detalla la cualidad del actor para lograr los más altos niveles de desempeño, y aquí hacer mención de las habilidades formativas que se van a destacar o de que se van a implementar. Ok, a continuación les mostramos lo que es un ejercicio de un borrador de un indicador formativo. Esto es un trabajo hecho por uno de los proyectistas de estos, de estos proyectos institucionales con enfoque formativo, donde, como pueden ver, ahí está marcada la unidad de medida, la población y el contenido formativo con verbos en acción. Se los voy a leer de manera breve. Porcentaje de docentes que promueven aprendizajes significativos a partir de la sistematización de su práctica en el aula. Toman en cuenta el diagnóstico del contexto interno y externo del centro escolar, los elementos que integran los programas de estudio para desarrollar competencias, evidencian su desempeño y el proceso de evaluación en la implementación. Valora el impacto de su práctica pedagógica a partir de los alcanzados por los educandos. Estos indicadores formativos conllevan sus niveles de desempeño. Aquí en los niveles de desempeño, el responsable del proyecto hace una descripción de las habilidades, destrezas o actividades que se van a emplear durante el indicador formativo. Aquí hace mención que crean un documento donde se establece de manera clara las características sociales, culturales y económicas del grupo, describen las fortalezas y áreas de oportunidad identificadas en el diagnóstico, identifica los estilos de aprendizaje, de interés. Todo esto lo hace el docente. Diseña todas las estrategias de enseñanza y aprendizaje, y todo lo que conlleva ahí. También el docente trabaja la empatía, escucha activa, la tolerancia, el respeto, la disposición al trabajo colaborativo, actitud reflexiva, la iniciativa y el liderazgo transversal. Es la descripción de que se pretende lograr, de qué es lo que se pretende lograr en el nivel alto. Aquí manejamos 4 niveles de desempeño, como lo mencionaba en el video: el alto, medio, bajo y base. Aquí estamos manejando el base como lo mínimo que se puede lograr a través de la creación de la construcción del indicador formativo. Porque, aunque pareciera que no, pero digamos que si se implementan algún curso, digamos, hay proyectos que implementan cursos, materiales didácticos, digamos, al sector, al porcentaje de docentes que se les imparte el curso, digamos, creamos el indicador formativo y desglosamos los niveles de desempeño. En el base podríamos poner, hablando de ese ejemplo de cursos, que en el base algo del curso que tomó el docente, algo aprendió, sacar atributos positivos y no negativos. Aquí en el ejemplo tenemos que el documento se aprecian muchas imprecisiones en la descripción de las características sociales, culturales y del grupo.
y ya va bajando las características, las habilidades, destrezas de los docentes, que en este caso es el indicador formativo para los docentes. En sí, el PMC, el Programa de Mejora Continua, que inserta ahora los indicadores formativos, hace que el programa de mejora continua fortalezca y abrace a una escuela, y abrace hacia una escuela inclusiva, que es lo que pretendemos también. Bueno, pues así resumido a grandes rasgos, pues es lo que estamos implementando ahorita, el programa de mejora continua desde la Subsecretaría de Educación. Gracias. Muchas gracias, gracias maestros. Muchas gracias por sus aportaciones, que son muy constructivas también y nos dan otro enfoque y otro panorama desde su trinchera, desde su experiencia, que también eso nos aporta de mucho también para nuestra práctica docente. Muchas gracias, maestros. Y continuamos entonces con el maestro Mario Alberto López Medina. Adelante, maestro. Gracias, buena tarde. Voy a compartir pantalla para proyectar mi presentación. ¿Me pueden decir si ya la visualizan? Listo, maestro. Adelante. Bueno, el tema de mi investigación es la experiencia de estudiantes de educación primaria en torno al fenómeno de la desigualdad educativa en el contexto de la pandemia por COVID-19. Mi nombre es Mario Alberto López Medina. Lo que pretendo con esta investigación es transformar la experiencia vivida por 4 estudiantes de 5º grado de educación primaria y también de las madres de esos estudiantes en un texto narrativo en el que se interprete de manera adecuada su experiencia de vida. Se considera relevante esta investigación, pues en la coyuntura de la contingencia sanitaria, la actividad educativa fue reconfigurada de manera drástica. Nos vimos en la necesidad de pasar de una modalidad de trabajo presencial a una modalidad de trabajo a distancia o híbrida. Acceder a la educación, lograr aprendizajes significativos y completar los niveles relevantes son procesos afectados de manera muy severa por las desigualdades materiales y simbólicas en las condiciones de vida. Hay sectores de la población con un mayor grado de vulnerabilidad. Y en el caso de la educación o de las escuelas, son estos segmentos de población quienes están en una situación de desventaja, lo que incide de manera negativa en sus posibilidades de avanzar en el sistema educativo. El objetivo general de mi estudio es analizar la experiencia de estudiantes de 5º grado de educación primaria del municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes, con relación a la desigualdad educativa en el contexto de la pandemia por COVID-19. Manejo 2 objetivos particulares. El primero de ellos es indagar la manera en que ha incidido en su experiencia educativa la modalidad de trabajo a distancia que se adoptó ante la emergencia sanitaria por COVID. Y el segundo objetivo particular es examinar la relevancia adquirida por las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de la pandemia por COVID para su experiencia educativa. Los altos niveles de desigualdad, de pobreza y la desprotección social agravarán la crisis que atraviesan los países de América Latina y el Caribe debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, yo creo que no es exclusivo de Latinoamérica y del Caribe, pero en particular en esta área geográfica, pues los efectos de la pandemia en el ámbito educativo, que es lo que me interesa a mí, sí han sido devastadores. En cuanto a la educación, el informe señala que el cierre prolongado de las escuelas puede generar una crisis en el ámbito del aprendizaje,
y constituir una catástrofe generacional, ayudando a profundizar la desigualdad, además de elevar el riesgo de abandono escolar. La irrupción de la pandemia de COVID ha obligado a las instituciones educativas de todos los niveles a instrumentar estrategias que permitan continuar con su trabajo educativo para salvar la distancia física impuesta por el confinamiento. Independientemente de las características que ha adoptado esta medida en diferentes contextos, en general se le denomina a esta situación una educación remota de emergencia, que se caracteriza por dar una rápida respuesta a la demanda que se presentó, pero de manera poco planificada. La apuesta por la tecnología que se hizo para continuar afectó la equidad en el acceso y permanencia en los servicios educativos. Es importante no perder de vista que esto no ocurre debido a las tecnologías por sí mismas. Hay que entender que el fenómeno de la desigualdad social y de la desigualdad educativa obedece a cuestiones estructurales. Entonces, no es solo debido a las tecnologías por sí mismas. En el fondo, todos estos aspectos reflejan la desigualdad en el acceso a prácticas y recursos digitales, especialmente en los casos de grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad social. Hay grupos sociales que no cuentan con equipos tecnológicos, que tienen dificultades también para la conectividad, y esto repercute en sus niveles, en el nivel de aprovechamiento que logran, en los aprendizajes que adquieren. Entonces, contextualizando mi estudio, está en la coyuntura de la pandemia por COVID, en el confinamiento que fue necesario, y a lo que pasó en el ámbito educativo, que se le denomina educación en situaciones de emergencia, que como ya lo mencioné, pues sí dio una rápida respuesta, pero de manera poco planificada. Bueno, en cuanto al contexto de mi estudio, el municipio de Asientos ocupa el 9.7% de la superficie del estado de Aguascalientes. Cuenta con una población aproximada de 51.500 habitantes. Esta información es del año 2020. Está en la parte noreste del estado del municipio. Es un municipio del interior que está al noreste del municipio capital de la ciudad de Aguascalientes. Algunas características educativas de la población de ese municipio: solo el 20% de la población de 15 años y más tiene instrucción media superior, solo el 9% tiene instrucción superior, y el promedio de escolaridad es de 7.9 años, es decir, ni la secundaria finalizada. La escuela primaria en la que estoy realizando mi investigación tiene por nombre León el Vicario. La realizo en el turno vespertino, con una matrícula de 363 alumnos distribuida en 12 grupos. Es de organización completa la primaria. Las características del grupo de quinto grado en su mayoría tienen el valor de la responsabilidad para enviar sus evidencias de trabajo, y está conformado por 15 mujeres y 21 hombres. 15 niñas, y 21 niños. Las características familiares son diversas, familias nucleares, extensas y monoparentales. Las principales fuentes económicas son la actividad de la minería, fábricas, y en un menor porcentaje, personas que se dedican a las actividades del campo y la ganadería. Entonces hablamos de un contexto de educación a distancia en el que la mayoría de los niños siguen la transmisión de las clases a través de la televisión, del programa Aprende en Casa, y de igual manera por medio del WhatsApp reciben materiales y la solicitud de tareas por parte del maestro, y por ese mismo medio se las envían una vez que las han elaborado para su revisión, para su valoración. Somos uno de los países de mayores desigualdades económicas del mundo, y tenemos además un sistema escolar profundamente inequitativo. Las oportunidades de acceso, permanencia, extensión de la escolaridad y sobre todo aprendizaje efectivo y de calidad
se distribuyen muy desigualmente entre ricos y pobres. Teresa Bracho ubica las desigualdades educativas del país en el contexto de la distribución del ingreso, las dinámicas del empobrecimiento de la población y la manera como el sistema escolar distribuye sus oportunidades. No es el sistema escolar y no es la escuela las que originan las condiciones de desigualdad, pero de alguna manera sí las reproducen. Al no atenderlas de manera integral, no atenderlas de manera adecuada, pues las reproducen y las agudizan en el ámbito educativo y escolar. En la agenda de estudios sobre pobreza ha emergido una corriente que analiza la relación de esta con la desigualdad educativa. Los datos disponibles en investigaciones, incluyendo los informes del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación de 2014, sugieren que el sistema educativo mexicano está permeado por una dinámica que estratifica el acceso a los aprendizajes, lo que se infiere reproduce desigualdades. Los datos aportados por diversas investigaciones muestran que en el país operan fuertes mecanismos de reproducción social y cultural y que la escuela sigue siendo una importante fuente de exclusión social, aun cuando se haya avanzado en la cobertura y la escolarización de la población. La pregunta de investigación de mi estudio es: ¿cuáles son las experiencias de estudiantes de quinto grado de educación primaria del municipio de Asientos en Aguascalientes con relación a la desigualdad educativa en el contexto de la pandemia por COVID-19? En cuanto al apartado metodológico, el enfoque que trabajo es cualitativo. En la perspectiva cualitativa, los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa, resulta esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para comprender cómo ven las cosas. Pues es lo que pretendo, a eso me refería yo pretendo que mi investigación, esa experiencia de vida de los 4 estudiantes de quinto grado y de sus madres, pues yo la pueda plasmar fielmente en un texto narrativo que sea una interpretación correcta de esa experiencia de vida. Y bueno, mi investigación no pretende buscar explicaciones, pretende comprender esa experiencia de vida. El método que trabajo es la fenomenología hermenéutica, la cual está interesada primordialmente por el estudio del significado esencial de los fenómenos, así como por el sentido y la importancia que estos tienen. En el caso de la investigación aplicada al campo educativo, el interés se orienta a la determinación del sentido y la importancia pedagógica de los fenómenos educativos vividos cotidianamente. En el texto en extenso de mi trabajo de investigación, sí aludo a autores que se les considera los iniciadores del método fenomenológico, como lo son Husserl, como lo son Heidegger, pero yo para mi trabajo recupero a este autor, Max van Manen. El conjunto de actividades de investigación o métodos propuestos por van Manen son tanto de naturaleza empírica como reflexiva. Los métodos empíricos se orientan a la recogida de material experiencial o de la experiencia de vida. En ellos el interés desarrollado por el investigador es más claramente descriptivo, lo que les mencionaba, es lo que pretendo hacer con mi investigación. Por su parte, los métodos reflexivos pretenden analizar y determinar las estructuras esenciales de la experiencia recogida. Los sujetos con los que yo estoy realizando mi investigación, con base en un documento que me compartió el maestro titular del grupo de quinto grado B, turno vespertino de la escuela primaria Leona Vicario, con una caracterización del desempeño de cada uno de los integrantes del grupo. Con base en ese documento yo seleccioné a los 4 estudiantes que tuviesen un perfil acorde al fenómeno que yo abordo en mi investigación. Seleccioné aquellos estudiantes que lograron cumplir con la totalidad de las tareas solicitadas por el docente. Además lo hicieron en tiempo y forma. Consideré también que fuesen estudiantes que presentaban algunas carencias en cuanto a conectividad y disponibilidad de recursos tecnológicos. Este último aspecto no fue difícil porque la mayoría del grupo presentaban este tipo de carencia.
De igual manera, se consideró entrevistar a las madres de los estudiantes por la relevancia que tiene su apoyo en el proceso educativo de los niños. Trabajo la entrevista, pero bajo un análisis o un enfoque narrativo, el cual se apoya en el análisis conversacional. Pero bueno, para Garfinkel, citado por Merlinkin, señala que al describir nuestras acciones buscamos hacerlas comprensibles y en ese proceso revelamos los procedimientos que empleamos para construir nuestro mundo de vida. Considero que describir una escena de la vida cotidiana es la forma de explicar el mundo desde mi descripción, o sea, lo construyo siendo una línea de abordaje que lleva a considerar la entrevista como texto negociado, generado a partir de la intersección entre las afirmaciones del entrevistado y el entrevistador. El análisis de datos está en proceso. Ya apliqué las entrevistas y estoy por terminar las transcripciones. Tengo contemplado realizar un análisis fundamentado de datos cualitativos, el cual describo de manera breve a continuación. Es la organización de los datos, preparar los datos para el análisis, es decir, realizar las transcripciones de las entrevistas aplicadas, revisión de los datos, hacer varias lecturas, ya que esos registros electrónicos de las entrevistas los pasé a texto escrito, pues hacer varias lecturas de ellas, descubrir las unidades de análisis. Bueno, esos son los individuos, son los 4 estudiantes de 5º grado y sus mamás. Y este tipo de análisis me implica 2 niveles de codificación. En la codificación de las unidades, un primer nivel que es la codificación abierta, en donde construyo categorías de análisis, y una codificación de las categorías, que es de segundo nivel, aquí se le llama codificación axial, en donde busco la relación que hay entre las categorías de análisis. Ya con los resultados, elaboraría el informe final de mi investigación con la intención de generar teorías, hipótesis y explicaciones. Les comparto unos resultados parciales derivados de las transcripciones que he hecho de las entrevistas. En un principio, la nueva modalidad educativa a distancia llegó a considerarse atractiva, pero con el paso del tiempo esta precisión se modificó. Tanto los estudiantes como las madres manifiestan que en un inicio pues experimentaron emoción porque estudiar desde casa les parecía algo atractivo. Con el paso del tiempo esto se modificó y los alumnos llegan a expresar que sintieron frustración y estrés por esta modalidad educativa y por las condiciones en generales impuestas por la pandemia, por el confinamiento. Los entrevistados manifiestan tener preferencia por la educación presencial. En el caso de los estudiantes, por la parte de la socialización, ellos prefieren asistir a la escuela con su maestro y con sus compañeros. Y en cuanto a las madres de familia, les parece que el docente en la escuela les puede brindar una mejor atención que por estar más capacitado que ellas o que la que ellas les pueden ofrecer en casa. Las madres de los estudiantes manifiestan haber enfrentado dificultades económicas para satisfacer las necesidades impuestas por la nueva modalidad educativa. Manifiestan dificultades para ponerle tiempo aire al celular, que fue el principal medio por el que ellas, por el cual pudieron adaptarse a estas nuevas necesidades. Algunas comentan que tuvieron que gastar incluso en un servicio de televisión para poder seguir las transmisiones. Tanto los estudiantes como sus madres reconocen la importancia que tiene la labor del docente y la disposición de este para apoyarlos ante las nuevas exigencias educativas. Pienso que el docente que atiende este grupo, pues desafortunadamente es una excepción. Yo no me atrevería a decir que es lo más común, pero este docente pudo sortear de manera muy eficiente las condiciones impuestas por el confinamiento. Los comentarios que hacen tanto los alumnos como las madres es que tanto en la modalidad de trabajo presencial, porque el docente ya ha trabajado 2 grados, 2 ciclos escolares con el grupo, tanto en el trabajo presencial como en el trabajo a distancia, el docente tuvo un desempeño sobresaliente. Pero les digo, pienso que puede ser más una excepción que algo que ocurra en la mayoría de las situaciones. Bueno, hasta aquí es el avance que llevo, de lo que les puedo compartir. Gracias por su atención y si al final me pudieran hacer alguna observación, se los agradecería.
Muchas gracias. Gracias, maestro Mario Alberto López Medina. Gracias por su aportación en su investigación y sus avances que nos ha compartido. Y concluimos con la participación del maestro José Daniel Aguilar Ortiz. Adelante, por favor, maestro. Su micrófono está... Ah, sí, disculpe. Ya lo, se escucha, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, maestro. Sí, gracias. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Daniel Aguilar Ortiz, soy estudiante de la maestría en educación inclusiva del primer semestre. Y pues bueno, esto, lo que les voy a presentar es como digamos los puntos principales de un ensayo que escribí que tiene que ver precisamente con la unión de dos productos que hice a lo largo de este primer semestre para dos asignaturas, que era una, la educación e inclusión como derechos humanos, y la última que fue para metodología de la investigación, en donde elaboré un estudio de, perdón, un estudio, ¿cómo se le dice? Un estado, perdón, un estado del arte. Y pues bueno, todo esto tiene que ver con nosotros tal vez replantearnos la idea de una educación inclusiva, ¿no? Voy a abordar algunos aspectos que tienen que ver con ella, con nuestras concepciones, y pues bueno, espero que sea de su agrado. Y pues bueno, esta es la parte del resumen de mi ensayo. En ella pues vamos a encontrar resaltadas las partes que pues básicamente resumen el resumen. Y aquí vemos, pues a grandes rasgos, digamos que voy a hablar del concepto de educación inclusiva que reside dentro del marco del sistema educativo, específicamente el sistema educativo mexicano. Y pues también la idea y la práctica docente, ¿no? Que se tiene con respecto a la educación inclusiva para ponerla en contraposición con la visión que debería fundamentarla, si tomamos en cuenta que el enfoque inclusivo es un movimiento con dirección filosófica, o sea que tendría un propósito social. Así que, pues bueno, primero en el ensayo comienzo haciendo la exposición de las consideraciones del gremio docente, ¿no? Que se tienen con respecto a la educación inclusiva. Que esto es meramente a partir de lo que yo he podido ver, al menos desde mi formación inicial y posteriormente, pues ya como parte del magisterio mexicano. Pero pues puedo ver que, digamos, la perspectiva que domina es esta mediante la cual los docentes piensan que una educación inclusiva es aquella que debe considerar todas las particularidades del alumno para poder construir una práctica que les permita tener logros de aprendizaje. Esto es a grandes rasgos lo que la mayoría de nosotros pensamos, ¿no? Cuando hablamos de inclusión educativa. Y pues en principio no es algo erróneo. Aquí retomo también algunos conceptos que aparecen en legislación mexicana. Por ejemplo, aquí la SEP, en uno de los, en un par de los documentos que tienen como un poco más de vigencia, que son documentos que se hicieron a partir de este sexenio. Uno son los aprendizajes clave, me parece, para la educación integral, y otro es el modelo educativo para la educación obligatoria, o tienen títulos similares. Pero aquí en la parte del glosario se explica, por ejemplo, la educación inclusiva como aquella que garantiza el acceso, la permanencia y la participación, y pues en general el aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces digamos que sobre esta misma línea también hay el acuerdo 040219, que es aquel por el que se emiten las reglas de operación del programa de inclusión y equidad educativa. También mencionan, ¿no? Aspectos similares que tendrían que ver, por ejemplo, en este sentido con que la educación inclusiva es un proceso educativo que propicia el desarrollo de
el máximo de las potencialidades, ¿no? de las personas, de los estudiantes. Y esto implicaría, por lo tanto, que se minimicen todas las que conocemos como las VAP, que es lo que mencionaban algunas compañeras previamente, ¿no? Esto de las barreras para el aprendizaje y la participación en la comunidad escolar. Es igual importante mencionar que cómo aparece esto último, ¿no? En la comunidad escolar. Y por último, retomo también el concepto de la Ley General de Educación, en donde se menciona que la educación inclusiva son un conjunto de acciones que están encaminadas a reducir las VAP que mencionaba, ¿no? Y pues esto sería a través de la eliminación de prácticas, discriminativas, de procesos de exclusión. Esto pues con la finalidad de responder a las características, a las particularidades de todos los educandos. Y pues bueno, digamos en esencia esto yo no considero que esté mal, nada más que digamos que en la opinión que yo plasmo en mi ensayo, mencionaba que tal vez podría estar un poco sesgada, ¿no? O sea, tal vez no podría ser, tal vez estas definiciones no podrían tener un enfoque quizá pertinente del todo, en el sentido de que si nosotros nos damos cuenta de qué se habla en este tipo de definiciones, podemos percatarnos de que se habla en primer lugar del acceso y en segundo lugar del logro de aprendizajes. Esto significa que estos conceptos privilegian el hecho de que yo le dé entrada, o sea, a un espacio físico, a estos alumnos, ¿no? A la mayor cantidad de personas posible, o sea, que éstas puedan accesar o ingresar físicamente a contextos áulicos. Y por otra parte se habla acerca de que se tiene que hacer todo lo necesario para que se atiendan las particularidades de estos alumnos y puedan lograr adquirir conocimientos. Y esto en primera instancia no es algo incorrecto y de hecho considero que es algo totalmente necesario. Sin embargo, lo que yo critico en este sentido es el hecho de que podría tal vez estarse sesgando la visión. O sea que nosotros podríamos tal vez estar considerando a la educación inclusiva como algo que es meramente de los contextos del aula, cuando realmente esto tendría que, si nosotros tenemos una visión proyectiva, podría ir más allá de ella, ¿no? Y darnos cuenta de que todo lo que ocurre en las aulas justamente es un reflejo de lo que ocurre en los procesos sociales. Entonces, si nosotros actuamos tal vez de manera sesgada pensando que las cosas que vamos a hacer únicamente van a repercutir en la burbuja de la escuela, quizá nuestras acciones no sean tan pertinentes. Y en este sentido, pues justo lo menciono acá, ¿no? En esta parte de la diapositiva que aparece, que el derecho a la educación no es exclusivo del acceso. Sí es parte importante pero no es meramente el accesar, ¿no? Y también menciono que nuestras percepciones y prácticas docentes influyen. Y en este sentido me parece igual, por ejemplo, lo mencionaban los maestros Cristian y Guillermo en cuestión de cómo había como ciertas percepciones al respecto de como que al inicio había como cierta oposición por parte de las personas, me parece con las cuales estaban implementando todo este proyecto, ¿no? Y justamente es algo que existe y que retomo a partir de una autora que habla acerca de las representaciones sociales. Las representaciones sociales son justamente como todas estas ideas que se vienen a nuestra cabeza cuando estamos hablando de alguna cosa específica. En este sentido, por ejemplo, pues la inclusión educativa. Digamos que a grandes rasgos las representaciones sociales yo lo podría mencionar. No sé si específicamente así, pero pienso que así se comprende un poco más como si fueran prejuicios o como si fueran estereotipos o estigmas que se tienen con respecto a un fenómeno en específico, que es, por ejemplo, lo que nosotros vamos a pensar cuando alguien nos menciona inclusión educativa. ¿Qué cosas son aquellas que vienen a nuestra cabeza cuando hablamos de inclusión educativa? Y estas son las representaciones sociales, que un poquito más adelante estaré hablando de ellas, ¿no? Pero, pues, bueno, en específico, aquí se habla acerca de cómo nuestras percepciones podrían tal vez ser una amenaza para el desarrollo de un enfoque verdaderamente inclusivo, ¿no? Y a partir de esto yo anoto algunos puntos o explico algunos puntos que considero deberían ser fundamentales para la aplicación de un enfoque inclusivo. Y en este sentido, pues bueno, lo menciono acá, la educación inclusiva es un movimiento con dirección filosófica y no meramente un cambio técnico y organizacional. Y en este sentido, pues tendría yo que decir que obviamente no significa que no vaya a haber cambios organizacionales o que no vaya a haber cambios técnicos cuando nosotros estamos comenzando a trabajar con un enfoque de inclusión, pero no va a residir solamente en eso, el tener un enfoque inclusivo. Digamos que, como les mencionaba anteriormente, el hecho de tener una visión más amplia del espectro nos permitiría
nosotros actuar de manera más pertinente en este sentido y ver que las acciones que vayamos a implementar en el aula no serían únicamente para el logro de adquisición de conocimientos o logro de acceso, sino tendrían que tener una visión proyectiva para la inserción en sociedad de las personas que están pasando por su trayecto formativo en nuestras instituciones escolares, ¿no? Y que pues al ser este movimiento, este enfoque inclusivo, un movimiento que tiene dirección filosófica, o sea que va a tener un propósito, algo que estamos haciendo conscientemente para lograr algo en sociedad, para lograr una sociedad mejor, vaya, pues entonces tendríamos que determinar en primera instancia cuáles son estos principios, ¿no? Y creo que esto es algo que es un trabajo que tenemos que hacer en primer lugar con nosotros mismos. El hecho de nosotros pensar por qué vamos a actuar de manera inclusiva, por qué vamos a realizar nosotros las acciones que vamos a realizar. Y en segundo lugar, pues igual socializarlo, ¿no? En un conjunto, para que podamos todos actuar con una visión y no ir a ciegas, por llamarlo de alguna manera. Pues bueno, aquí menciono que la educación inclusiva tiene que ver con una visión más extensa del objetivo, que es lo que les mencionaba, en la cual debería basar y el cual debería basarse en el logro de mejoras en la sociedad a nivel macro. Y esto pienso que se resume muy bien con esta cita que puse de la Oficina Regional para la Educación en América Latina y el Caribe, en donde se menciona que es más fácil crear consenso cuando la inclusión se percibe como parte de un proceso más amplio para hacer más efectiva toda la educación o para crear una sociedad más inclusiva. Entonces, si nosotros tenemos en mente que la finalidad de nuestras acciones va a ser, por ejemplo, la creación de una sociedad más inclusiva, nosotros vamos a poder actuar entonces con esta visión proyectiva y nuestras acciones entonces van a ser más, tendrán más sentido, ¿no? Y en este sentido tenemos nosotros que recordar que las dinámicas que ocurren en las escuelas son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y al revés también, ¿no? Entonces, por lo tanto, las acciones que vayamos a realizar no van a repercutir únicamente en nuestros entornos áulicos. Y en este sentido, yo también retomé un estudio de caso que hicieron tres autores mexicanos, que son, si no recuerdo sus nombres, pero sus apellidos son Aquino, García e Izquierdo. Y ellos hicieron un estudio en la UJAT, que es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y hicieron un estudio de caso con algunos alumnos que tenían problemas de visión o discapacidad visual y ellos estaban insertos en diferentes programas de la UJAT. Entonces, ellos les preguntan a través de como criterios o puntos, ¿no? Para que les escriban sus experiencias o a través de entrevistas algunas cosas a los estudiantes y ellos pudieron darse cuenta de algunas conclusiones a las que llegaron, que eran puntos concordantes que todos los estudiantes decían. Esto ya en un nivel superior, ¿no? Y ellos mencionaron que parte de los efectos excluyentes involucraban principalmente al profesorado y que pues su ingreso a estas aulas de educación regular fue realmente un reto para ellos. Ellos se tuvieron que topar con esta disyuntiva de escolarizarse o no hacerlo, porque muchos de ellos, por ejemplo, venían de escuelas de educación especial, en donde obviamente el trato era especializado para ellos, pero el hecho de entrar a una escuela regular les significaba un reto de pues magnitudes inmensas, ¿no? Porque tristemente, digamos, ellos tenían que mostrar habilidad para adaptarse a estos nuevos contextos cuando realmente sabemos que debería ser al revés, ¿no? Y los contextos son, el entorno es quien debería de adaptarse a este tipo de alumnos. Y aquí se habla acerca de un punto principal que se encontró que tuvo que ver con la capacitación. Y es que, digamos que en la falta de formación, ellos vieron un obstáculo. Aquí, por ejemplo, pongo una cita específica de una de las alumnas a quienes entrevistaron, en donde ella textualmente dice, aquí es una basura que nosotros sepamos braille, porque entre nosotros funciona, pero si una maestra me dice que escribe en braille, ¿ella cómo lo va a interpretar? Y justamente es esto del tipo de cosas que hablaban en las presentaciones que pudimos escuchar, ¿no? Parte de ello, al menos, que lo mencionaba, me parece, la profesora Karen, si no mal recuerdo su nombre al inicio, en donde se hablaba de las barreras para el aprendizaje y la participación, y dentro de ellas estaban las barreras comunicacionales. Dentro de ellas, pues, reside precisamente esto, ¿no? Entonces, digamos que es como estar en una especie de interacción en donde realmente no hay bien establecido un canal de comunicación. Y pues obviamente esto es una amenaza para el logro de la inclusión, dentro de muchas otras cosas que también involucran a los docentes. Entonces, dentro de los puntos que considero que son fundamentales,
al menos para aplicar este enfoque inclusivo específicamente en instituciones escolares, que como lo menciono, digamos, no tendría por qué estar desligado de lo que ocurre en sociedad. Retomo el estudio de las representaciones sociales que les mencionaba hace un momento, en donde Felicita Garnique hace también una investigación hace una investigación de campo que es de corte cualitativo y la hace en una escuela de educación básica al norponiente de la Ciudad de México. Ella entrevista a diferentes docentes y se encontró con que, digamos, cuando ella les hacía referencia a que les mencionaran sus representaciones sociales con respecto a ellos viéndose a sí mismos envueltos en este proceso de inclusión educativa, los conceptos que salieron más a relucir fue falta de capacitación por parte de los docentes. Y en esto se encontró un marco de referencia común en todos ellos. Y era el hecho de que ellos consideraban que los alumnos con discapacidad, a quienes percibían como fundamentalmente distintos, porque pues necesitaban un trato diferenciado, requerían preparación y compromiso de su parte. Y esto denotaba en ellos cierto miedo y frustración. Y justamente pues este miedo y frustración tendría que ver con el hecho de enfrentarse a lo desconocido, ¿no? Y también hablar acerca de los prejuicios, que lo mencionaba, por ejemplo, el profesor Mario, ¿no? Como todas estas cosas que tienen que ver, pues, precisamente con nuestras concepciones de las cosas, pueden ser también un obstáculo para lograr ciertas cosas. Y en esto entra una visión de otra edad, que pues justamente yo lo menciono así porque en el momento en que yo me percibo como fundamentalmente distinto a los demás, o bueno, al revés, percibo a los demás como fundamentalmente distintos a mí, en ese momento yo voy a actuar desde una manera individualizada. Y por lo tanto, pues eso digamos que sería justamente lo opuesto a lo que se pretende con, pues en general con nuestra profesión docente, ¿no? Pero en específico con un enfoque inclusivo. Y es en la preocupación por el otro, en donde yo puedo percibir las necesidades del otro y pues, no sé, empatizar, en donde yo también puedo actuar, ¿no? Y concientizarme. Y bueno, igual se habla acerca de los mismos autores que les mencionaba de la UJAT, hacen mención de distintas sensaciones docentes que son una amenaza para el logro de la inclusión educativa. Ellos mencionaban en su estudio de casos que las sensaciones de los docentes iban, por ejemplo, desde el rechazo, desde la invisibilización, desde la indiferencia, desde el hecho de ignorarlos, hasta la total aceptación. Pero si nos damos cuenta, todas estas sensaciones, pues precisamente como que representan un obstáculo, ¿no? O una amenaza para que se cumpla, pues una inclusión verdadera. Y ellos como resolución a esta problemática mencionan que un factor principal reside en el buen liderazgo. Y esto igual era mencionado, me parece, por la profesora Anabel, que decía que como un buen liderazgo era fundamental, ¿no? Y en este sentido, yo considero que pues precisamente sí considero que es así, pero yo la crítica que hacía es que el hecho de decir, ellos mencionaban que un buen liderazgo era necesario para que los líderes pudieran implementar acciones específicamente con el personal docente para que estos a su vez pudieran implementar actividades que pudieran coadyuvar al logro de una cultura inclusiva. Y la crítica que yo hacía aquí era precisamente, no es que lo encuentre mal, pero tuve que hacer la crítica por motivos de que parte de lo que escribí era para mi estado del arte. Entonces tenía que criticar ciertos aspectos de los aportes de los autores que retomaban, ¿no? Y parte de la crítica que yo hacía a esto era que el hecho de decir esto de liderazgo involucra un amplio espectro de acción. Y pues por ejemplo, si yo soy un líder y le digo a las personas que de alguna forma están bajo mi cargo, que sean más inclusivos o que hagan actividades que coadyuven a una cultura más inclusiva, pues realmente dejo un espectro muy amplio de acción, ¿no? Entonces tal vez no podría yo, pues actuar de una manera tal vez muy consciente. Además de que a esto yo le añadí la percepción, la motivación docente, que considero que también podría ser una problemática, porque si los docentes perciben como una imposición el hecho de trabajar bajo una perspectiva inclusiva, pues digamos que entonces sería un obstáculo si tomamos en cuenta que la inclusión o el fenómeno, bueno, el enfoque inclusivo es un movimiento con dirección filosófica, como lo he mencionado anteriormente. Así que si los docentes percibimos a esta inclusión como una imposición,
pues probablemente nuestras acciones no vayan a ser las mejores. Y pues esto igual podría ser una amenaza para estos logros, ¿no? Y en general, todos estos estudios nos pudieron dar, pudieron los autores llegar a la conclusión de que la baja percepción que se tiene sobre los mismos docentes sobre su preparación respecto a la atención a la diversidad se dirige a que haya menores posibilidades de ofrecer un trato digno a todas estas personas que son parte de la diversidad y procurar una mejor identidad en el desarrollo, por lo que se encaminaría a una menor conciencia del problema que influiría en las apreciaciones generales y perpetuaría un estigma. ¿Esto qué significa? Que pues si mis representaciones sociales, digamos que la autora que habló acerca de las representaciones sociales lo quiso hacer porque ella consideró que las subjetividades, o sea, lo que está en nuestra cabeza, siempre va a ser la que nos va a decir cómo, bueno, la que nos va a fundamentar nuestras acciones. O sea que si yo pienso de determinada manera, evidentemente, ahí se me acabó el tiempo, voy a avanzar muy rápido, que si yo pienso de alguna manera, pues así voy a actuar también, ¿no? Entonces ella hace este estudio y ella encontró que pues precisamente en la forma de pensar de los docentes es que se encontraba podía haber tal vez ciertas amenazas, ¿no? Porque ellos pensaban de una forma que no era como muy propia. Y pues bueno, aquí se habla de que hay una amplia cantidad de leyes que no contempla muchas cosas que tienen que ver con inclusión y aquí también habría otra problemática. Y pues bueno, aquí yo menciono que sería perentorio entonces caminar sobre una línea que primero tengamos nosotros bien conceptualizada para tener una visión proyectiva que sea más amplia, que involucre más allá de las aulas, para que pues las acciones puedan ser realmente efectivas, ¿no? En sociedad. Y el objetivo de la educación, tenemos que recordar, es forjar la realidad que queremos. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros podemos comenzar a actuar, ¿no? Y actuar especialmente de manera consciente. Aquí retomo una cita de Pano, Escobar y Guillén, en donde dicen que, pues básicamente el nivel de inclusión o exclusión que tiene un sistema educativo se puede considerar a través de las posibilidades de participación que tengan las personas en la sociedad, ¿no? Ya cuando egresen. Y pues precisamente esto es el punto que yo retomo. Y aunado a esto, yo puse que además de las acciones que podríamos implementar personalmente, también podríamos retomar algunas otras que, por ejemplo, son estas estrategias para el logro de la educación para todos que aparecen en el marco de acción de Dakar. Son más estrategias, pero retomé principalmente estas 4, que pues digamos, la primera que dice es el fomento de las políticas de educación, que está vinculado a la eliminación de la pobreza y estrategias de desarrollo, que pues es precisamente algo que comentaban hace poco, ¿no? Creo que era el profesor Mario el que decía cómo es que tomando en cuenta, digamos, las desigualdades escolares tendrían que ver con las diferencias en los ingresos de las personas, ¿no? Y esto en general, pues la pobreza te pone muchas barreras y pues esto sería algo que sería, es un tema bastante complejo, pero pues es algo que se tiene que poner sobre la mesa para atender. Además, pues garantizar compromiso y participación de sociedad civil, que esto es involucrar a las personas que están presentes en el fenómeno para que todo sea más objetivo. Y pues bueno, eliminar la disparidad de sexos, porque hasta la fecha todavía hay diferencias fundamentales entre hombres y mujeres que hacen que muchas personas no se vean afectadas. Y por último, mejorar las condiciones de los docentes, porque si estamos bien formados, bien incentivados y bien concientizados, pues todo va a ser mucho mejor, ¿no? Como parte de las conclusiones, pues podría decir que el impacto del derecho a la educación en nuestras vidas lo podemos notar y pues tenemos que darnos cuenta de que nuestras vidas no solamente se desarrollan en entornos educativos y al no desarrollarse en entornos educativos solamente, pues nosotros también tendríamos que considerar que la inclusión tampoco está contenida dentro de un entorno educativo solamente, ¿no? Sino que está contenida dentro de todo lo que es el espectro social. Y pues serían cuestiones que tendríamos que tener presentes para actuar. Así que pues estas son las referencias que utilicé para mi ensayo y pues gracias por su atención. Muchas gracias, maestro José Daniel Aguilar Ortiz. Con él culminamos las participaciones de esta mesa de trabajo sobre los retos de la escuela inclusiva para la transformación social. En el chat no hay ningún comentario, entonces por tiempos también ya estamos cerrando en la sesión. Lo único que sí me gustaría comentarles a cada uno de ustedes es sobre cómo nosotros también vemos esta transformación social acerca de este aspecto de la inclusión.
que todavía estamos caminando sobre estos temas y que ahorita estamos teorizándonos, ¿no? Que en un futuro, tal vez dentro de 10, 20 años, pues ya va a ser normal, ¿no? Todas estas cuestiones que ahorita estamos dialogando, pero ahorita el reto más importante es este tema hacia la escuela inclusiva, que es un trabajo arduo que tenemos como docentes, pero también conjuntamente con los padres de familia. Entonces, por ejemplo, en el panel anterior en el que estábamos pues aquí compartiendo algunas experiencias de qué tan importante es la familia también para que nosotros tengamos este reto de la escuela inclusiva, que es un tema también que no debemos de dejarlo a un lado. Y por ejemplo, ahí aportándole también al maestro Mario Alberto López Medina, ese aspecto de la familia es súper importante, es muy importante, porque es la base de la educación, y que siendo ahorita nosotros que estamos trabajando en línea, pues vemos que la base se está moviendo, se está contribuyendo. Entonces es un aspecto muy importante para que nosotros tengamos esta escuela inclusiva, y sobre todo, como dice la mesa, es tener ese reto, ¿no? Es tener este reto, la importancia hacia esta escuela y cómo también concientizar estas necesidades educativas, pero desde la familia, ¿no? Entonces es un análisis que yo hago profundamente de las participaciones de cada uno de ustedes, y agradeciendo mucho, de verdad, el que ustedes estén compartiendo sus avances de investigación, o concluyendo algunos, o culminando tal vez. Entonces, sí dejamos aquí al aire las preguntas, y simplemente que ustedes puedan ahí como que dialogar entre el contenido que se expuso en esta mesa, que fue muy nutritiva. Y muchas gracias. Muchas gracias por la contribución, muchas gracias por la experiencia, y sobre todo por compartir, por compartir ahora sí que esta experiencia acerca de la investigación, que también es un reto para cada uno de nosotros, ¿no? Pero la verdad que es un gran enfoque y una gran contribución que tendremos en un futuro, que este tema se esté escribiendo, y que tal vez lo leamos dentro de 10, 20 años, y vamos a ver los avances que hemos tenido cada uno de nosotros, porque eso es una construcción en equipo. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte aplauso. Nos mandamos un fuerte aplauso a cada uno de nosotros, de ánimo también, para que sigamos en este proceso de investigación, y también participando en estos congresos que nos van a llevar también en otras experiencias y en otras líneas, en otros enfoques muy importantes que cambiarán totalmente nuestras visiones. Muchas gracias, y continuamos el día de mañana. Los invitamos en las actividades para que asistan, y también puedan ahí escribir en el chat, y ojalá por los tiempos puedan contribuir acerca de estos conocimientos. Gracias, muchas gracias, y que pasen bonita noche.